San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos en sus hogares, por escucharnos, por acompañarnos en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Aprovecho el momento para enviarles muchos saludos a todos los que nos escuchan, bendiciones. Como siempre intentaremos en este programa también aprender cómo vivir de manera cristiana según el ejemplo, la escuela de Francisco. Ante todo fue un grande discípulo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, alguien movido de veras por la fuerza, por el Espíritu Santo. Él se dejó siempre mover, impulsar por el Espíritu Santo. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. También desde aquí hacemos una pequeña oración, un recuerdo, memoria por el Padre Jaime Lares, que después de su vida de entrega, de servicio, finalmente ha vuelto a la casa del Padre. Pedimos al Señor que le dé el descanso eterno, que le dé el premio a todos sus méritos, todo el esfuerzo que hizo. Él siempre se esforzó por buscar la integración de las personas, por luchar porque aquellas personas que por distintos motivos habían caído en situaciones de drogas o de alcohol o algún otro tipo de situación así, pues se rehabilitaran, recuperaran su dignidad, su conciencia de hijos de Dios, su conciencia de ser personas que el pasado en realidad no los tenía que determinar, ellos tenían en sus manos el futuro. Entonces, por el Padre Jaime Lares, por la obra que él inició, por todas aquellas personas que tocó con su vida, pues por todo esto le damos gracias a Dios, mientras elevamos, repito, nuestra oración para que el Señor le conceda el descanso eterno. Y bueno, se supone que para nosotros los que somos hombres y mujeres de fe, la muerte no es el final, es al contrario, es como la coronación de una vida que después se vuelve plena porque se vuelve una vida en Dios. Así es de que ánimo entonces, y a todos los familiares y personas que estuvieron muy cercanas al Padre Jaime, también por ustedes va nuestra oración. Bueno, un padre que va al cielo, y nosotros los franciscanos, yo les comparto simplemente la noticia que sigue adelante el capítulo general de los franciscanos. Ya eligieron los capitulares al ministro general, al consejo general, reeligieron al padre Michael Perry de la provincia del Sagrado Corazón de Jesús acá en Estados Unidos, reeligieron al vicario general, Fray Julio Bunader de la provincia de Nuestra Señora de la Asunción en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, entre las noticias de los consejeros o definidores, les decimos nosotros, para América Latina, resulta que eligieron también a un compañero mío y de Monseñor Juan María Huerta, al padre Ignacio Ceja. Él es Ignacio, yo soy Juan Ignacio. Él es Ignacio Ceja, de la provincia de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco, en México. Era el provincial de los franciscanos de Jalisco hasta el día 21, creo, 22 de mayo, en que fue elegido como miembro del Consejo General. Pues nos congratulamos con él. Otro mexicano, como que continúa la tradición. Hemos sido ya como 5 mexicanos en estos últimos, ¿qué será? En los últimos gobiernos generales que habíamos estado en este servicio. Y bueno, pues hoy el padre Nacho Ceja, como le decimos, tendrá esta encomienda para los próximos 6 años. Pues a él y a todo el gobierno general, pues les deseamos lo mejor. Que Dios los bendiga y que los acompañe en este servicio, en estos tiempos tan apasionantes en que nos toca vivir, porque son nuestros tiempos y también son tiempos de Dios. Entonces, el capítulo continúa, todavía les queda una semana, y bueno, seguimos acompañando a nuestros hermanos capitulares con nuestra oración. Y bien, para seguir con este segmento, como siempre lo hacemos, yo quiero compartir algunas de las figuras de santidad. Una de ellas, el 20 de mayo, los franciscanos celebramos la fiesta
de un grande de los nuestros. Se llama, o fue San Bernardino de Siena. Nació en el año de 1380, estamos hablando de 1380, de una familia noble. Estudió en la Universidad de Siena. A la edad de 22 años vistió el hábito de San Francisco y, bueno, apenas recibida la ordenación sacerdotal, fue dedicado a la predicación. Se dice que Bernardino tuvo de pequeño problemas de respiración, algo así de los pulmones, era de una salud un poco frágil. Entonces, frecuentemente estaba enfermo de la garganta y cuando le tocaba predicar, pues no hablaba bien, no tenía una bonita voz, no se le escuchaba bien. Pero él tenía este deseo, él sentía que si los superiores le habían destinado a esto era por algo. Entonces, su pasión por Jesús, su deseo de transmitir el Evangelio, lo llevó a que dicen que él realizó una especie de novena de oración ante Jesús Eucaristía y le dijo a la Virgen María: intercede por mí, si el Señor quiere que yo predique, tú me tienes que ayudar a que Él me dé la voz y las capacidades necesarias. Y así sucedió. Efectivamente, él siempre dirá que él podía hablar y predicar y que era un milagro que la Virgen, Dios le había concedido por intercesión de la Virgen Santísima, porque él se paraba en las plazas de los pueblos Siena, Perusa, toda la región de la Toscana, el norte también de Italia, predicando misiones que se llaman misiones populares. En la época en que se reactivaron o se inició este estilo de predicación, iban un grupo de frailes, Bernardino entre ellos a la cabeza, y llegaban a distintos pueblos y así como un poco como testigos de Jehová, que hoy nos copian. Parados en la plaza del pueblo, empezaban a invitar a la gente, hacían con ruido, con campanas y demás, pasaban por las calles y decían: mañana el Señor los espera en la plaza del pueblo, a las 5:30 tendremos la Eucaristía, después habrá predicación y confesiones. Y se pasaban haciendo esa especie de propaganda por las calles. El día señalado se montaban una tarima, se celebraba la Eucaristía, se reunía el pueblo, y después de la Eucaristía, en el caso de San Bernardino, empezaba a predicar una especie de ejercicios, a veces una semana, a veces 10 días, 2 semanas, en fin. Con tanto éxito, se dice en su época, que aquel hombre delgado, con este aspecto de fragilidad, subido a aquella tarima, de pronto podía levantar una voz poderosa que se escuchaba en todos los rincones de aquella plaza. San Bernardino de Siena tuvo una grande influencia en la vida cristiana de su momento. Después de dedicarse intensamente al estudio, le surge esta inquietud de predicar, de transmitir la palabra del Señor, de salir a la calle, de salir a los pueblos. El caso es que es considerado uno de los mayores predicadores populares del siglo XV, porque él nace en 1380, pero obviamente se ordena en 1404, y de ahí a partir de 1418 dedica toda su vida al ministerio de la predicación. Entonces es un gran propagador de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Sobre todo por esto él es conocido. De hecho, esto le gana a él el título en su momento de patrono de todos los periodistas y publicistas. Varias cosas lo distinguen. Por un lado, esta devoción profunda a nuestro Señor Jesucristo, y de una manera particular él encontró esta fórmula de la devoción al santo nombre de Jesús. De hecho, él mandaba hacer unas tablas, madera pues, pintada, y él ideó un diseño para este monograma del nombre de Jesús, con las 3 letras que hoy es muy común. De hecho, lo utilizan como escudo los jesuitas. Todo el mundo piensa que San Ignacio lo inventó. No. Si gustan, ahora les platico la historia. Bernardino entonces inventó esto sobre un cielo azul rey, unos rayos, una especie de sol con unos rayos brillantes, con una escritura, con una especie de caligrafía de aquella época. A todo alrededor de la tabla ponía los textos de la escritura por los cuales era importante reconocer el valor del nombre de Jesús.
comenzando por aquella de San Pablo: al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, etcétera. Toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y siguiendo contextos del Evangelio en los cuales Jesús insiste: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahorita no han invocado mi nombre, invoquen mi nombre y serán salvos, etcétera. Quien se reúne en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Él mandaba a poner todas estas citas, y la idea era esta: como un hombre que había estudiado, profundizado la Sagrada Escritura, curiosamente, en una época bastante primitiva en la que la Escritura directamente no se estudiaba, no se analizaba, solo se comentaba, se estudiaban los comentarios de los antiguos padres de la Iglesia. Pero Bernardino, estudiando la Escritura, llega a descubrir o a comprender que el nombre en la Biblia no era cualquier cosa, o sea, no era nada más porque le ponían a un niño un nombre famoso. En la Sagrada Escritura el nombre lleva como en sí mismo un poco la misión, la identidad de aquella persona. Los judíos hasta el día de hoy no pronuncian el nombre de Dios por respeto, porque para ellos pronunciar el nombre de alguna persona es en cierta manera como tener posesión o tener parte o invocar de alguna manera a aquella persona. Entonces, por respeto a Dios, ellos nunca pronuncian el nombre, el famoso tetragrama sagrado, que en hebreo, pues, ¿cómo se diría el nombre de Dios? Nosotros que le decimos Yahvé, o los testigos de Jehová o Jehová, en fin, ellos, los judíos, no lo pronuncian, nunca lo pronuncian por respeto, ni siquiera se atreven a mencionar el nombre de Dios. Entonces, en el nombre va como incluida de alguna manera la personalidad y la misión de aquella persona. Recordemos cuando el ángel le dice a María cómo se debe llamar el niño, o cuando indica cómo deben de nombrar a Juan el Bautista, el por qué. El nombre pues tiene un significado profundo, indica la misión de la persona. Entonces, explicando todo esto, Bernardino hacía caer en la conciencia a la gente de que Jesús, el nombre de Jesús, es el único que nos salva. Pero bueno, no se vayan, ahora continuamos, les sigo explicando por qué. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Gracias por seguir con nosotros, aquí estamos, y bueno, les estaba explicando cómo San Bernardino promueve, o por qué promueve esta grande devoción al santísimo nombre de Jesús. Y entonces decía que explicando cómo en la Biblia el nombre no es nada más algo fortuito o de moda, sino que implica un poco la misión y define un poco a la persona a la que le imponen aquel nombre. Y les decía, recuerden cómo en la Escritura, pues el ángel, o sea, es revelado cómo le tienen que llamar a nuestro Señor Jesucristo o a Juan Bautista, o en los profetas, vas a tener un hijo y le vas a poner es mi pueblo o no es mi pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que Bernardino insistirá a la gente, porque Jesús lo ha dicho en la Escritura, en el Evangelio, que le pertenecemos a Él, y que en todas nuestras adversidades, en todas nuestras dificultades y también en nuestras alegrías, deberíamos de invocar, agradecer y bendecir siempre el nombre de Jesús. Y ante cualquier problema, decía, es el nombre ante el cual huye el demonio y todas sus huestes, es el nombre por el cual todo fue creado, es el único nombre en el cual seremos salvados. En fin, tiene una larga proclama de por qué este respeto al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí surge esta profunda devoción enmarcada o grabada, digamos, en la conciencia del pueblo, de invocar en momentos difíciles o en momentos de alegría el nombre de Jesús. Hasta nosotros a veces en la vida religiosa o personas de antes siempre un problema, Jesús 1000 veces, o Jesús misericordia, o Dios, ay Jesús, ten piedad de nosotros, en fin. De ahí nace pues, y Bernardino insistía mucho a la gente en que en lugar de decir improperios, otras cuestiones, en momentos difíciles, invocáramos el santo nombre de Jesús. Y bien, tanto éxito tenía en su predicación, fue tan importante, tan influyente, que obviamente, bueno, pues
algunos dominicos empezaron a decir que Bernardino estaba promoviendo una herejía, que la gente se inclinaba ante la tabla pintada que él andaba ahí exponiendo, y lo acusan. Y se hace un grupo de acusadores en contra de él que lo denuncian ante el Santo Padre, y de hecho el Papa lo manda a llamar, y Bernardino se defiende explicando con la escritura y con su experiencia el porqué de aquella devoción, y convence de tal manera al Papa que no solo lo absuelve, sino que le dice sigue promoviendo esta devoción, y años más tarde el Papa aprobaría que se construyera en Roma por primera vez una iglesia dedicada al nombre de Jesús. Es la iglesia actualmente del Gesù, así se llama, de Jesús, en Roma. Iglesia que, vamos a decir que Bernardino muere en el año de 1444. Y la obra de los jesuitas con San Ignacio de Loyola va a empezar en 1517, 18 por ahí. Y unos años después le permitirán, o sea, se concretará la obra esta, la aprobación de la Compañía de Jesús, así la llamó San Ignacio. Y en ese momento a ellos les dan una iglesia, justamente la iglesia del Gesù, de Jesús en Roma, que estaba toda adornada, en el techo todavía se puede ver, en el altar y demás, con este famoso monograma, o sea, estas 3 letras del nombre de Jesús, incluso el círculo, el sol, como San Bernardino lo había ideado, con el escrito todo alrededor, a nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto le gustó a San Ignacio, y de allí tomaron el logotipo ideado por San Bernardino de Siena para hacerlo propio de ellos. Un poquito más simplificado, pero al fin de cuentas es lo mismo, es decir, es esta pasión por Jesús, este deseo de que el nombre de Jesús sea amado, conocido, respetado, es esta idea de que invocando el nombre de Jesús tengamos la conciencia de que no necesitamos nada ni nadie más. El nombre de Jesús nos salva. El nombre de Jesús, por el nombre de Jesús hemos sido salvados, es decir, nombre. El nombre representa, simboliza a esta persona, a este Dios y hombre verdadero que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, y vive resucitado y glorioso en medio de su pueblo. El credo dice a la diestra del Padre, pero esto quiere simbolizar que es el Señor que gobierna el universo en medio de conjunto con la Trinidad, o sea, Padre y el Espíritu Santo. Y bueno, todo esto simboliza que también es Dios, que es divino y está en medio de su iglesia. Entonces, también Bernardino de Siena es importante para nosotros los franciscanos porque él promovió una profunda reforma de la orden. De hecho, él es considerado uno de los grandes pilares, fueron 4, de lo que en la historia de la orden para 1517 vendrá dándose, se daría una profunda reforma, un volver a los orígenes. En aquella época se le llamó la observancia, la reforma de la observancia. Observancia porque ellos lo único que buscaban era que los franciscanos volviéramos a observar la regla, es decir, a guardar, a vivir pues la regla escrita por San Francisco, sin ninguna mitigación, sin ninguna, sí, así, tal como Francisco quería, tal como Francisco lo escribe, sin justificaciones, sin reducciones. Por eso se llamaron los observantes. Es la rama de la familia franciscana que casi de todos los santos que nombramos aquí, la mayoría nacieron de este grupo, y después vendrían los capuchinos, pero bueno, en este momento los observantes. Pues los escritos de Bernardino lo colocan entre los grandes maestros franciscanos del siglo XVI. No ha sido doctor porque era tan popular en sus prédicas que, bueno, él hace como síntesis, ¿no? Estudia la escritura, sermones antiguos, sintetiza, y él estudia esto y luego predica, pero empezó a predicar con un genio impresionante.
casi todos los predicadores de la época aprendían una especie de protocolo y utilizaban palabras así rimbombantes, redundantes, elegantes, para que se notara pues su sabiduría y sus estudios y su conocimiento. Bernardino de Siena, como buen franciscano, esto no le importaba. Lo que a él importaba era comunicarse con la gente. De ahí que la mayoría de sus predicaciones son en dialecto o en lengua toscana. La lengua toscana que va a dar el origen a lo que hoy es el italiano estándar. En toscano, de ahí de esta región de la Toscana, fueron Petrarca, fueron Boccaccio y sobre todo fue el grande padre, digámoslo así, de la lengua italiana, que es Dante Alighieri, de quien en realidad la lengua italiana toma ya forma. Entonces Bernardino de Siena habla en esta lengua de Dante y de ellos, o sea, en el toscano, y los toscanos hasta el día de hoy tienden a ser un poco coloridos en sus expresiones, es decir, un poquito mal hablados. Bernardino le hablaba a la gente sencilla, y le hablaba en su lenguaje, en su manera, de manera directa. Y era fuerte, y sabía atraer la imaginación, y era fortísimo en sus expresiones. Y se dice que ha sido muy difícil que él conseguir que sea introducida su causa para convertirlo en doctor de la Iglesia, a pesar de que fue alguien que conmocionó el mundo de su época, e inspirados por él, no solo otros franciscanos, sino otros institutos, otros religiosos empiezan también a dedicarse a la predicación popular, así, utilizando a las misiones populares, utilizando el esquema que utiliza San Bernardino de Siena. Entonces, y decía, tan fuertes sus expresiones que era durísimo en contra de algunos. Decía que se dicen cristianos, que están bautizados, pero que son un asco, son el horror, son los anticristos. Y se refería a los banqueros, a algunos políticos, se refería a gente que él sabía en los pueblos nunca fueron tampoco tan grandes, sobre todo en esta época, que prestaban dinero y después cobraban altos intereses y no les importaba empobrecer a la gente. Su predicación, además de buscar que la gente se pacificara, que dejaran de decir yo pertenezco a tal partido, güelfos y gibelinos, hoy diríamos, no decimos pues, porque luego me regañan que dicen que soy muy político, pero bueno, a los diferentes partidos políticos, y la gente se mataba, se apedreaban, los pueblos, Siena por ejemplo, dividida en contradas, en barrios que luchaban a garrotazos unos contra otros, y Bernardino pasaba por todos estos barrios y les decía, tú eres cristiano, sí, ¿qué tienes que? Suelta esa bandera, la única bandera tuya tiene que ser el nombre de Cristo. Y consiguió pacificar no solo Siena, sino Perusa y muchos otros países, pueblos, ciudades de ahí de la región toscana, del sur del Véneto, del sur de la Francia, también divididas, exacerbadas en facciones rivales, opuestas o contrapuestas. Y si ustedes van hasta el día de hoy a Siena, van a encontrar en la Plaza del Común, donde se juega este famoso palio, una carrera de caballos medieval muy interesante, o Perusa, o toda la zona donde el norte de Umbría, la Toscana, la parte del Áquila, toda esa zona centro-norte de Italia, en los palacios municipales van a encontrar tallado en piedra, bien puesto en el muro principal, este monograma del nombre de Jesús. Ahí no tenían nada que ver los jesuitas, era San Bernardino, su predicación, y los franciscanos de este momento que supieron transmitir este deseo de paz, este deseo de someter la vida a Cristo, este deseo de predicar a Jesús, también haciendo tomar conciencia de que ser cristiano implica ser responsable socialmente, responsable con tu prójimo, que no puedes considerarte un verdadero cristiano si tú explotas, oprimes, mientes, engañas, solo porque tu partido te dice, tú di esto, al cabo después ya nos arreglamos. Esta falta de honestidad, esta falta de identidad, esta falta de valores, esto Bernardino lo criticaba fuertemente, consiguió un gran éxito, y bueno, pues hoy le pedimos a San Bernardino que interceda por nosotros. Pero no se vayan, ahora continuamos con nuestro programa. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy,
con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, ya solo para terminar esta parte de los santos, porque me emocioné con San Bernardino. En realidad fue un grande, como les dije hace un momento, fue considerado es el patrono de los publicistas por esta idea de que él tenía de plasmar en estas tablas el nombre de Jesús y la manera tan creativa como él hablaba, predicaba, escribía. Hubo una familia que se dedicaba a seguirlo por donde iba predicando, y el papá y 2 hijos en unas tablillas de cera bien preparadas, tenían un montón de tablas, tomaban nota de cada palabra, luego juntaban las notas de lo que ellos escuchaban, y es así como tenemos gran parte de la predicación en lengua vulgar, se le decía entonces, de San Bernardino de Siena. Pero no quisiera que pasara desapercibido que esto fue el 20 de mayo, el 21, en México, nosotros recordamos la memoria de San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires, fue el jueves. Para nosotros un motivo también de alegría y de reflexión, estos sacerdotes principalmente y 3 jóvenes laicos, todos sacerdotes diocesanos, o sea, 22 sacerdotes y 3 jóvenes laicos que colaboraban con sus párrocos, fueron sometidos al martirio, pues por odio a la fe, por el deseo de que la iglesia se quede en las sacristías, de que el gobierno tenga control de las iglesias. Y bueno, es una situación que de alguna manera muy velada todavía sigue, pero bueno, queremos orar por nuestro país para que el ejemplo de estos santos mártires que son paisanos nuestros nos ayuden pues a buscar lo que es mejor para nosotros como cristianos, es decir, para vivir dando testimonio de nuestra fe. Y finalmente hoy celebramos a San Felipe Neri, un grande santo, también un padre diocesano, nada que ver con lo franciscano, pero es uno de los santos más, bueno, que a mí me simpatiza más. También en 1515 él nació en Florencia, era abogado, dejó todo, se dedicó a estudiar, fue primero profesor de familias acomodadas, y decidió dedicar su vida al apostolado y a las obras de caridad. Él era muy extraño para la gente de su tiempo. Él pidió poder estar en Roma, en una iglesia muy pobre, cerca de donde está el Coliseo y el Circo Romano, y allí él en la iglesia acogía a niños huérfanos, a niños que andaban a veces de bandidos, robando por las calles y todo lo demás. Él los acogía, él buscaba cómo darles de comer, era alegre. Él también buscaba inventar canciones para hacer cantar a los niños, para hacerlos acercar a Dios, y tenía unos dichos muy curiosos. Decía, sean buenos si pueden, y decía que Dios a todos nos quiere en el paraíso. En fin, tuvo muchas persecuciones, era la época del Concilio de Trento, lo calumniaban algunos sacerdotes, lo criticaban porque confesaba fuera del confesionario, porque andaba rodeado siempre de esta gente indeseable para pues la gente bien, gente sucia. En fin, promovió nuevas formas de catequesis, de arte, cultura, difundía en torno así todo este deseo a los chiquillos de que se acercaran a Dios. Y bueno, San Felipe Neri, un grande también de la santidad. Y bueno, hoy quisiera compartir con ustedes el tema de este día, que en realidad es todo continuación de este tema de la fraternidad. Hoy, otra de las palabras que distinguen al cristiano y distinguen por tanto al franciscano es la misericordia. San Francisco de Asís diría que donde hay misericordia no hay endurecimiento, en el sentido de que no hay malas relaciones, de que no hay odio, de que no hay rencor. Creo que se puede afirmar, como con muchos teólogos, que la misericordia es uno de los atributos dominantes de Dios, es algo de lo que mejor define a Dios. O sea, Dios es amor, y un amor que se manifiesta en una profunda misericordia. Es decir, compadecerse de alguna manera. No es lo único la misericordia de Dios, pero también es un elemento central del Evangelio. De ahí que quien ha entendido el valor de la misericordia, el valor de la compasión, pues ha entendido el núcleo del Evangelio. Jesús lo dirá muchísimas veces.
cuando aquel fariseo le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Le cuenta la parábola aquella aquel hombre que golpearon, y entonces llega un sacerdote y da la vuelta, llega un levita y le saca la vuelta. Cuando ven a aquel medio muerto, tal vez pensaban que estaba muerto, pero llega un samaritano, es decir, uno que ni siquiera era judío, seguramente mercader o lo que sea, y lo ve, y entonces tiene compasión, tiene misericordia de él, dice Jesús, y se baja de su cabalgadura, empieza a cuidarlo, a limpiarle las heridas con vino, con vinagre, lo sube en su cabalgadura, lo lleva al mesón, lo cuida, y tiene que irse, y deja dinero para que aquella persona que encontró medio muerta, lastimada, pues fuera cuidada. Y Jesús pregunta al final, ¿quién se comportó como prójimo? ¿Quién tuvo misericordia? No, pues aquel samaritano. Y Jesús le dirá a aquel fariseo, y nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Entonces, Francisco logró comprender profundamente el sentido de esta famosa misericordia y trató de vivirlo siempre. De hecho, él lo dirá en su testamento cuando él estaba en este proceso de conversión. Dice que Dios lo llevó en medio de estas personas que para él le causaban una profunda repugnancia, los leprosos. Y él dirá, el Señor me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y entonces en Francisco se produjo una transformación profunda, porque él dice, lo que antes me parecía amargo se me transformó en dulzura del alma y del cuerpo. Practicar la misericordia, pues para Francisco no va a ser algo esporádico, algo el comienzo, sino va a ser una constante a lo largo de toda su vida. De hecho, se dice que el primer noviciado de los franciscanos era justamente haciendo obras de misericordia. Los primeritos compañeros de Francisco, él los llevó, se fueron junto con él a cuidar a los leprosos, a servirlos en sus necesidades, dándoles sus heridas, a pedir limosna y alimento para ellos, ropa para ellos, en fin. Practicar la misericordia se convierte para ellos en todo, actitud y gesto de los que estaban al frente de la fraternidad. Era el requisito para poder decir, para poder de veras vivir la vida franciscana, para poder atreverse a ser aceptados en la fraternidad, era tener un corazón misericordioso, compasivo, y practicar la misericordia, es decir, no solo decir, ay, pobrecitos, ay, qué sería bueno hacer, sino estar allí y atender a estas personas necesitadas. De la misma manera, Francisco tendrá siempre esta capacidad de misericordia con los que pecan. A los provinciales les dice que con los que pecan hay que mostrarles grande misericordia. Y en la oración de la fraternidad, una oración que él compone al final de una carta que le envía a toda la orden, se dirige a Dios diciéndole, Altísimo, omnipotente, justo, compasivo y misericordioso Dios, concédenos a nosotros, pobrecillos, hacer por ti lo que sabemos que tú quieres y querer siempre lo que te agrada. Es decir, para Francisco, Dios es justo, pero es ante todo misericordioso, compasivo. Misericordioso y compasivo. Es interesante, seguramente él experimentó siempre en su vida la misericordia, sabe que Dios ha sido para con él misericordioso, descubre a Dios compasivo y misericordioso en todas las actitudes, en los gestos y en las palabras de Jesús en el Evangelio. Entonces Francisco intenta siempre, en cada momento, en cada circunstancia de su vida, ser misericordioso, tener entrañas de misericordia, compadecerse, sufrir, ponerte en el lugar del otro, ser empático, diríamos hoy, pero una empatía que se transforme en acogida, en perdón, respeto, paciencia, es decir, misericordia. De modo que pues para la fraternidad franciscana, para quien quiere vivir el Evangelio al estilo de Francisco, la misericordia se convierte en una especie de grande tarea, en un elemento. Cuando hablamos de una fraternidad en franciscano, tiene que venir acompañado de alegría,
de respeto, de misericordia. Misericordia que pudiéramos después desdoblar o declinar con otros adjetivos, compasión, paciencia, etcétera, ¿no? Muchas veces, si nosotros practicáramos la misericordia, también dice otro franciscano, el padre Ignacio Larrañaga, en sus talleres de oración, si tuviéramos misericordia, si fuéramos comprensivos, no necesitaríamos perdonar. Porque quien empieza a ser comprensivo o misericordioso, se da cuenta que a veces las personas, como ya le hemos dicho aquí en otras ocasiones, no hacen cosas malas porque sean malos o porque quieran hacer cosas malas. A veces ni siquiera somos buenos para hacer la maldad. Más bien, a veces vivimos de una manera tan superficial, de una manera, tan banal, tan fuera de Dios también, tan fuera de centrados de nosotros mismos, que más que vivir somos vividos por las circunstancias. Y entonces somos solamente reactivos. Alguien nos da un estímulo y nosotros reaccionamos. No tenemos a veces la capacidad de tomar control, serenidad y decir, a ver, yo voy a decidir cómo reaccionar o en este caso qué tengo que hacer. Somos reactivos la mayor parte de las veces. Tal vez una grande tarea junto con esta misericordia será buscar dejar de ser reactivos para tomar el control, las riendas de nuestra vida. Entonces, bueno, pero no se vayan porque se nos acaba el tiempo, ahora volvemos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí seguimos, gracias por seguir con nosotros, un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, estábamos en el tema de franciscanismo, esto del practicar la misericordia. Yo les decía, si supiéramos ser misericordiosos, compasivos, comprensivos, no necesitaríamos enojarnos, ni siquiera nos molestaríamos, porque decía hace un momento, nos daríamos cuenta que la gente más que mala o más que actuar por maldad, lo que hace es simplemente reaccionar. Y a veces reaccionamos como hemos aprendido a defendernos en la vida. Si nos fue mal, si nos maltrataron, no sé, nuestros padres o quien sea, en lugar de, pues aprendemos a defendernos así. Y entonces no es que queremos ser malos, es simplemente que reaccionamos así. Entonces cuando empezamos a tratar de comprender y a ser misericordiosos, es decir, a tener actitudes de misericordia, ¿cómo explicarlo? Como Jesús pone unos ejemplos de pronto exagerados que no son tan humanos, pero quiere hacernos ver cómo es el Padre de misericordioso. El padre del hijo aquel que se va, que la llamada parábola del hijo pródigo. ¿Qué hace el papá? Le dice, muchos quieren insistir en que Dios es justo, y bueno, pues seguramente lo es. Pero Jesús en todas las parábolas frecuentemente no subraya la justicia, sino la misericordia y la paciencia. Vuelve el hijo, el papá está esperándolo de lejos, constantemente lo busca, espera a ver cuándo regresa. Tal vez su justicia fue no intervenir o dejarlo, que se enfrentara con su propia realidad y esperarlo. Cuando el hijo vuelve, ¿qué hace el papá? Ah, ¿verdad? Te dije, ahora te vas a ver, de aquí en adelante va a haber reglas. Lo abraza y hace una fiesta. O aquel tipo que le debía a aquel señor mucho dinero, y el señor dice, véndanlo, y esclavos también su esposa y sus hijos hasta que pague la deuda. Y aquel se pone a llorar y se arrastra y se postra ante él y le dice, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor dice, se compadece, o sea, tiene misericordia de él y le perdona toda la deuda. Así es Dios. ¿Qué sería de cada uno de nosotros sin la misericordia? O también, ¿qué diferente podría ser el mundo, nuestra sociedad, si nosotros multiplicáramos nuestras prácticas de misericordia? La misericordia no es solo para la gente piadosa o la gente de iglesia o la gente que es virtuosa. Es para
es una virtud que puede ser practicada por cualquier ser humano, y bueno, nosotros como cristianos, sobre todo nosotros deberíamos de practicar la misericordia, porque la misericordia es ternura y es acogida, es paciencia y tolerancia, es perdón y compasión. La misericordia Jesús nos la ha manifestado en sus actitudes y en lo que nos ha dejado dicho. Es permitirle al Hijo aquel que se vaya en libertad y esperar pacientemente su regreso. Es acoger, correr, buscar, abrazar. Es creer en el hermano. Es ponerle el vestido y el anillo con su dignidad y hacer la fiesta por el hermano que vuelve. Practicar la misericordia es también tener cuidado del hermano, es decir, hacernos responsables de él, hermano, hermana, tu pareja, tu esposo. Es respetarlo, es curarlo con el ungüento de relación que dignifica, con la amistad que sana y que besa sus heridas. Siempre, pero hoy, sobre todo, la gente en nuestras familias, en nuestros barrios, necesita ser acogida y escuchada, necesita ser comprendida y perdonada, sobre todo en nuestros tiempos en que vivimos metidos en medio de tanta violencia, de tanta mentira, de tanta inseguridad, donde ya no sabemos de pronto en quién confiar. Es cuando nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos y empezar a crear estos pequeños grupos o fraternidades en donde se vaya extendiendo esta actitud de la comprensión, del respeto, del diálogo, de la tolerancia, es decir, de la misericordia. Hoy se habla mucho de redes de solidaridad, y sí, es bueno ser solidarios con el que necesitan, pero también la solidaridad no es solo dar cosas, sino crear esta red de misericordia, esta red de comprensión, esta red de paciencia, crear estos lazos de, pues sí, de cercanía, que es todo lo que viene siendo, es parte de estos elementos que vienen conformando lo que es la famosa fraternidad. En la admonición 27 es donde Francisco dice justamente: donde hay misericordia no hay endurecimiento, es decir, no hay cara larga, no hay cerrazón. Donde hay misericordia hay respeto, hay relaciones un poco más fraternas, más cercanas. Donde hay misericordia, en fin, está Dios, en pocas palabras. Entonces, los que practican la misericordia son como el paso de Dios en la historia que va abriendo caminos. Estos que practican la misericordia ante situaciones límite, que a veces nos toca padecer, como el futuro de la esperanza, porque que a veces nos toca padecer, que a veces nos toca, que nos llenan de desesperanza. Cuando sabemos ser misericordiosos, sabremos sembrar también esperanza. Y quien sabe ser misericordioso y compasivo y comprensivo, sabe tener misericordia, sabe sembrar esperanza. Y bueno, pues nuestra humanidad, nuestra sociedad está necesitada de misericordia. Es importante no juzgar en esta cuestión de ser misericordiosos. Conste que juzgar no es lo mismo que criticar. Criticar es simplemente distinguir entre lo que es negro y blanco, lo que es rojo o que es verde. Ni siquiera una cosa es mejor que la otra, es simplemente diverso, ¿no? Entonces, criticar es esto, es simplemente distinguir, discernir. Y cuando alguien tiene un comportamiento que tal vez no me parece o no parece el adecuado, pues esto ahí no pasa nada. Pero decir, tú estás haciendo esto porque no me quieres, o porque estás mal, o porque, o sea, darle una intencionalidad a una acción y etiquetar, o sea, definir a una persona, ese es el problema, definir a una persona por una acción o una serie de acciones o un pasado o unas reacciones que nosotros no entendemos, esto es lo que no es cristiano. Entonces, practicar misericordia será siempre tener esta paciencia, esta tolerancia, y tener esta conciencia de que Dios está esperando a estas personas, a nuestros hermanos, y que tal vez por medio de nosotros Dios quiere mostrarles que hay otro camino, que hay otra posibilidad, que a lo mejor él aprendió o ella aprendió a reaccionar de un modo, pero no está determinado por eso. Tiene la libertad que Dios le da, el Espíritu de Jesús le da,
para que pueda vivir de otra manera, para que pueda buscar o aprender otras reacciones, otras maneras de defenderse, de vivir, de desarrollarse en medio del mundo. Pues bien, no sé si ustedes tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, con toda confianza háganoslo llegar. Pueden siempre llamar a los teléfonos en cabina, como no me lo sé, tengo que ver, 608-3652. O por internet también pueden hacer llegar sus preguntas, aunque no me toque estar en el programa en vivo o en este momento no entre su pregunta, pero nos las hacen llegar a nosotros, a mí pues, y yo las respondo y se las hacemos llegar a ustedes. Y bien, quiero aprovechar este último momento para, pedirles una oración también por los franciscanos que siguen en capítulo, para que no se olviden de agradecer a Dios por este buen sacerdote que fue el Padre Jaime Lares y que ya está en la patria celestial junto al Padre. Y también para pedirle su apoyo para la comunidad franciscana, para las horas de reparación de nuestro templo, con esta famosa charreada que celebraremos el 31 de mayo en punto de las 12 del día con la Eucaristía. Alguien dice, pero es que los franciscanos que aman a los animales y ahí los lastiman. Ahí no lo lastiman. La charreada es esta especie de deporte nacional que simplemente busca promover las habilidades que necesitaba antes la gente del campo cuando tenía que arrear animales o cuidar animales, etcétera, ¿no? Y queremos que sea, como fue el año pasado, una jornada, un domingo de familia en el que nos divertimos, aprendemos de esta suerte, de este deporte que es el deporte mexicano por excelencia, distinto de los vaqueros, de los cowboys. Aquí se trata todo lo que tiene que ver con saber montar, saber conducirse y saber lazar a los animalitos cuando los tienen que conducir o a marcar o a vacunar o lo que sea, en fin. Entonces va a hacer la misa y después de la misa comienza esta charreada con estos 3 equipos de charros que estarán compitiendo por un reconocimiento que les daremos y 2 escaramuzas que también estarán presentando sus suertes, haciendo esta especie de baile a caballo que ellas realizan. Menores de edad son gratis, el donativo es de 100 pesos, pero ustedes vayan, allí los esperamos. Quien no tenga manera de transportarse, justamente este domingo a las 11 de la mañana estará un autobús ahí afuera del Templo de San Francisco, calle Tercera, en el centro, y de ahí los conducirá a quienes, 45 personas es el cupo, hasta el Lienzo Charro. Entonces la cita es allí, Lienzo Charro del Noroeste, domingo 31 de mayo a las 12 del día. El Lienzo Charro del Noroeste está enfrente de la central camionera nueva, por donde están ahí estas otras centralitas de autobuses que llevan a Sinaloa, a Chiapas, a Oaxaca. Pueden seguirnos también en la información en la página de internet del Templo de San Francisco, que es www.sanfranciscodeasistijuana.org.mx. Así, todo pegado y minúscula, sanfranciscodeasistijuana.org.mx. Gracias, espero verlos allí. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este proyecto de evangelización que es Koinonia Radio. Nos vemos. Paz y bien a todos, y ahí donde están, que los alcance la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor los bendiga. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy.